con los distintos caminos. No, espérate que ahí me interrumpió la vocecita. Con los posibles caminos profesionales, elegí psicología porque de alguna manera ya empecé ahí a tener una visión de hacia dónde quería ir, ¿no? Y van a ver un poco cómo esto en mi vida ha sido muy importante y es también parte de lo que yo recomiendo que le dediquen tiempo y atención a formarse, a conformar en ustedes. ¿Cuál es la visión de donde les gustaría llevar? Lo que sea, la vida de ustedes, la carrera profesional, los procesos de cambio, si están queriendo cambiar lo que puede ser una organización o la educación. Yo en ese momento tenía como esa visión de que quería aprender sobre el ser humano, el individuo, porque de alguna manera me parecía que era la unidad de análisis fundamental para entender cómo cambiar los países. Yo estaba creciendo en una Argentina que ya hace 60, 70, 80 años, depende cómo uno lo cuente, está con muchos desafíos de crecimiento, por decirlo de alguna forma. Me parecía interesante entender al individuo primero para después, en algún momento dado, entender la Argentina y tratar de hacer algo al respecto. Entonces me metí en psicología, mientras daba clases particulares de matemática y física a chicos de San Andrés. Cursé la carrera, empecé a combinar psicología con educación. Cuando me recibí de psicólogo, trabajé unos 6 años en esto. En paralelo empecé a hacer voluntariado para también tener exposición a desafíos sociales, económicos de toda la región. Lo hice en varios países de Latinoamérica. Y más o menos a los 30, 31 años dije, bueno, adquirí una experiencia ya valiosa, me fue bastante bien como psicólogo clínico y demás, y dije, bueno, me animo a salir del país y tener una experiencia en el exterior, además de una experiencia formativa. Y con esta visión que seguía vigente de cambio país, yo dije, bueno, yo tengo un conocimiento del cambio individual. ¿Cómo llego al cambio país? ¿No? Un psicólogo no puede golpearle la puerta a un presidente y recomendarle qué hacer con un país para cambiarlo. ¿No? Mi sueño era poder psicoanalizar a la Argentina en un diván. O algo que se le pareciera a eso. Y ahí fue que yo dije, bueno, buscar un estudio que me dé ese eslabón intermedio. Y después de mucho investigar, dije, bueno, un MBA con un máster de Relaciones Internacionales para combinar el entendimiento de cómo cambiar las organizaciones y eventualmente aplicarlo a países. Entonces, bueno, fui ambicioso, busqué una universidad en Estados Unidos, me preparé bien con el GMAT y todas estas preparaciones que uno hay que hacer y entré en Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Y hice ese máster doble. Eso me posibilitó que, bueno, entre medio seguí con el lineamiento del voluntariado, lo había hecho en Latinoamérica, mientras estudiaba en Wharton, hice 2 años seguidos de trabajo voluntario en África, con ONGs que trabajaban en la prevención del SIDA, entonces ya me iba dando una idea de cómo posibilitar escalar procesos de cambio para que no sea uno con un pequeño grupo, una ONG chiquita, sino cómo poder ir multiplicando esas intenciones. Y cuando terminé esos 2 años de estudio, entré en Deloitte Consulting, en el área de cambio, digamos, de lo que se llamaba Change Management, gestión del cambio, y Human Capital, que es todo lo de capital humano. Entonces hice todas las áreas durante 5 años desde Nueva York. Trabajé con clientes en el sector privado, que para mí me resultaban interesantes porque eran donde había muchas de las buenas prácticas en liderazgo, en manejo de talento, en comunicación, en entrenamiento, en capacitación, en diseño organizacional, ¿no? Todos aspectos, todas aristas de cómo promover un cambio en algún lado, digamos. Y pude trabajar con pensadores en ese momento, con discípulos de Kotter, que son grandes, digamos, autores de modelos de gestión del cambio. En la parte de innovación, por ejemplo, con Christensen, que escribió varios libros sobre cómo promover innovación disruptiva, y aplicaba estos conceptos en clientes del sector privado, ¿no? Tenía esa suerte. Y después iba realmente, me acercaba o levantaba la mano, muy proactivo siempre, en tratar de encontrar clientes del sector público y de ONGs que me interesaran. Entonces tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, en un proyecto con Naciones Unidas, después hubo todo un escándalo con Saddam Hussein
y un trueque que el tipo hacía de petróleo por comida, y hubo toda una corrupción sistémica, y tuve, por ejemplo, la suerte de trabajar en ese tipo de proyectos para entender las piezas del rompecabezas y cómo terminan eso impactando en desafíos organizacionales. Mucho también de cambio cultural, que es, Kotter, por ejemplo, habla de distintos estadios del cambio, ¿no? Y el primero tiene que ver con esto que yo les decía, hay que arrancar con un sentido de urgencia, por qué quiero irme hacia algún lado, y trabajar rápidamente en definir una visión, a dónde uno quiere ir. Y luego, bueno, apropiarse de un equipo de gente, empezar a trabajar en iniciativas, lograr pequeños cambios y logros rápidos, y después la última etapa tiene que ver con cómo uno instituye esos procesos de cambio, en donde lo cultural es lo último que cuesta realmente cambiar. Por eso muchas veces decimos el problema de Argentina es cultural, ¿no? Porque hay hábitos, comportamientos, supuestos básicos, creencias, que son muy difíciles de cambiar. Entonces, trabajé mucho desde esa perspectiva, el ejemplo del Proyecto de Naciones Unidas era uno de ellos. Me pasó que desde Deloitte Consulting estaba trabajando mucho procesos de cambio desde niveles medios. Uno puede generalmente cambiar desde el nivel medio organizacional, y hay muchas estrategias de cómo lograr influir a los mandos más altos, más jerárquicos, pero me interesaba también aprender cómo dirigir un proceso de cambio desde el liderazgo máximo, que tiene que ver con la estrategia. Entonces, sentí que me faltaba esa parte del rompecabezas. ¿Cómo la fui adquiriendo? Bueno, tuve una oportunidad de unirme en Booz Allen Hamilton, que era una consultora más de estrategia, y con ellos empecé a trabajar en proyectos que tenían ese perfil. Uno muy interesante, el último con ellos, fue un proyecto en Medio Oriente, donde el gobierno de Abu Dhabi estaba queriendo lanzar una cantidad de iniciativas de transformación. Fíjense cómo empieza a conectarse lo de educación por un lado, donde yo había empezado. Tuve en Nueva York también proyectos con el Ministerio de Educación, y me empezaba a llamarlo de cambio país con asesoría a gobiernos, en este caso en Medio Oriente. Bueno, después de 6 meses de este proyecto, me ofrecen unirme como staff del gobierno, y estuve entonces como director de planificación estratégica y proyectos especiales de transformación durante 5 años con un equipo local y de árabes de Medio Oriente, digamos, a cargo, realizando todos los proyectos de transformación del Ministerio de Educación de Abu Dhabi. Y a partir de ahí, me acuerdo que unos 3 años después de hacer una cantidad de iniciativas, hay centenares de anécdotas que les podría estar días contándoles, pero definimos una iniciativa de realizar un foro internacional para debatir sobre cuáles son los desafíos de cambio en educación. Y si hay algo que no falta en los países de Medio Oriente, en estos especialmente como Emiratos Árabes y demás, son los recursos, así que te contábamos con muchos recursos. Invitamos a las eminencias de educación en ese momento, pensando en que queríamos los eruditos, pero también queríamos los líderes políticos que habían tomado decisiones de transformar sistemas educativos, líderes de ONGs y líderes del sector privado. ¿Por qué? Porque creíamos que para poder transformar un sistema educativo se requería de todos esos actores que de alguna manera combinaran y complementaran fuerzas. Y fue así entonces que el foro ese, que fue sumamente rico, en algún momento les puedo acercar de alguna forma algún resumen de lo que se puso en limpio, pero a grandes rasgos había como 2 aspectos del cambio en educación, pero esto aplica a cualquier tipo de cambio. Y que es que está la parte dura y la parte blanda, por decirlo en sencillo. La parte dura es qué es lo que queremos cambiar, o sea, qué es lo que está mal o qué es lo que tiene un espacio posible de mejora. En el caso de educación puede tener que ver con la calidad de las escuelas, la parte de infraestructura, la capacitación docente, los programas, la currícula, el enfoque pedagógico, la cantidad de alumnos por clase, ¿no? el uso de tecnología. Todo eso tiene que ver con, estas son las 8 áreas, 10 áreas que tenemos que mejorar, ¿no? Uno puede hacer una evaluación del estado actual de un sistema educativo en particular o de una escuela en particular en todas estas dimensiones y definir entonces
cuál sería el plan para cambiarlo. Ahora, después la otra pata de esto, era lo que yo llamaba la parte blanda, es cómo logramos realizar todos esos cambios que tan ambiciosamente hemos puesto en una hoja de papel. Y ahí los debates eran más interesantes y fue lo central del foro. Lo importante no es tanto el qué, sino el cómo de la transformación. No tanto el contenido, sino cómo lideramos un proceso de cambio. Y ese lente, si hay algo que me gustaría dejarles, es que se lo lleven y cuando observen desafíos de cambio, ya sea en educación o en cualquier área de una organización o de un país, traten de pensarlo de esa manera. El gobierno anterior, ¿qué quería cambiar y cómo trató de cambiarlo? ¿No? Por ahí tenía buenas ideas de qué quería cambiar, le fue bastante mal el proceso de cambio en muchas áreas, en algunas mejor que otras. Este gobierno lo mismo. ¿Cuál es la visión que tienen de cambio? ¿Qué es lo que dicen que quieren cambiar? ¿Y cómo están llevando adelante ese proceso de cambio? Y ahí hay una multiplicidad de herramientas, ¿sí? Esto que es blando, yo le decía el cómo, tiene una cantidad de técnicas y herramientas que ayudan muchísimo. Uno puede mapear actores clave, ¿no? De vuelta, actores clave a nivel país, desde sindicatos hasta partidos políticos, hasta los ministros, hasta los empresarios, las ONGs que trabajan a favor, en contra, mapeado actores claves. Luego uno puede hacer un análisis de esos actores clave para ver cuáles son los incentivos para cada uno de esos actores claves en pos de esa visión de cambio que uno quiere transmitir. Una vez que uno tiene ese entendimiento, uno puede empezar entonces a articular una visión que sea entendida y asimilada y apropiada por cada uno de esos actores claves, algunos más cerca que otros. Uno tiene que aceptar que algunos van a ser aliados y otros naturalmente van a estar en contra porque sus incentivos están en contra. Entonces hay que tratar de encontrar esa manera de poder negociar esos incentivos. Y a partir de ahí, fíjense que se va armando entonces el plan, un plan que tenga que ver con ir sumando cada vez más actores claves en pos del proceso de cambio. Uno mapea las iniciativas, uno dice, bueno, ¿con qué recursos cuento? ¿Cómo empiezo a convencer a estas audiencias de que la coalición que lleva adelante el proceso de cambio es una coalición que va a tener éxito? Siempre uno se quiere sumar a un partido o a un equipo que pareciera que va a ganar el partido, ¿no? Que va a ganar el proceso de cambio. Entonces, ir sumándose con pequeños logros que vayan generando confianza. No vayamos inicialmente a tratar de prometer, por ejemplo, parte de lo que erró el gobierno anterior, de prometer metas que después resultan inalcanzables y entramos en una espiral de círculo vicioso de pérdida de credibilidad. Entonces, yo diría que en Medio Oriente tuve esa experiencia de vuelta, un montón de iniciativas de los aspectos que quisimos transformar del sistema educativo. Llegó un momento, con total franqueza, yo estaba, y sigo estando, pero casado con mi esposa que es brasilero-americana, mis 2 hijos habían nacido en Dubái, ya estaba pasando 8 o 9 años allí, me empezó a agarrar una angustia, recordé mi visión de querer hacer algo por el país y en el país. Entonces dije, bueno, la manera de lograrlo es salirme de un gobierno que no es el mío, que he aprendido un montón, pero no me voy a quedar acá eternamente, volver a consultoría y con ese puente de consultoría lograr hacer un traslado a Argentina eventual. Entonces, bueno, hice gestiones, una consultora de gestión estratégica que hacen exclusivamente tableros de control para organizaciones y para países. Me contrató ya como socio, me puso a cargo del mercado de Arabia Saudita. Y ahí me alejé un poquito de la educación y me metí más en transformación país, pero se acuerdan que para mí la educación y la transformación país eran complementarias. Y a partir de eso, entonces, durante 2 años monté un equipo, además yo consideré que era valioso para mí poder gestionar el crecimiento de un equipo. Yo en Abu Dhabi había manejado un equipo grande de gente, pero no lo tuve que hacer crecer yo, eran empleados públicos, digamos. Y acá sí tuve el rol de empresario, de tener que manejar una estructura de costos, lograr que rinda, administrar eso, ¿no? Además de estar aprendiendo enormidades de
cómo uno transforma una visión de cambio de un país muy ambicioso como era en ese momento Arabia Saudita en transformación, y además conecté con una motivación propia de decir, bueno, si yo puedo ayudar a que Arabia Saudita sea un poquito más transparente, un poquito más enfocada en lo social, un poquito más de respeto hacia el rol de la mujer, aunque sea un poquito, ya me voy a sentir muy bien y voy a poder llevar esa experiencia a otros lados. Y realmente fue fascinante esos 2 años, muy duros, pero nos fue muy bien, me fue muy bien, y eso me lo llevé en la mochila. 2 años después, entonces, dije, bueno, pedí hacer el cambio, tuve una experiencia interesante de análisis del sistema educativo de Egipto, en una alianza con el Banco Mundial y la OCDE. Luego también fui como asesor de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, estuve evaluando un sistema, un programa de escuelas posguerra en la Franja de Gaza y el resto de Palestina. Y nada, me fui con eso como socio a cargo ya de América Latina para esta consultora que se llamaba Palladium, para seguir haciendo tableros de control y procesos de transformación a nivel país, también con un foco en educación, pero más amplio, desde Buenos Aires. Me mudé con la familia, esto en el 2016. Y un poco ahí, durante 1 año y medio, asesorando a gobiernos en Guatemala, sector privado también, porque había una metodología de lograr armar como una planificación, una estrategia de cambio de un grupo empresarial. Entonces lo hicimos en Ecuador, también en Guatemala también la parte de transformación educativa muy vigente ahí, en Perú y en Buenos Aires no salían proyectos, ¿no? Estaba el gobierno que decía que estaba muy ávido de transformación, pero me costó realmente ahí mucho entrar con un proyecto. Al poco tiempo de esto, 1 año, año y pico después, aparece esta oportunidad en San Andrés, que yo era exalumno, seguí siempre muy vinculado, yo había puesto a mis 2 hijos en el colegio apenas llegué a Buenos Aires, y estaba la oportunidad, ellos buscaban un director general que tuviera un perfil un poquito más ecléctico, que no haya crecido necesariamente como la mayoría de los directores de escuela que van después de varios años de docencia, pasan a ser directores de área, después directores generales, y les gustó el perfil que yo traía desde la psicología, desde la consultoría, desde haber tenido una perspectiva internacional y con conocimiento, por supuesto, de educación, pero no había gestionado nunca yo una escuela. Las había evaluado los sistemas educativos, pero no había gestionado nunca en escuela. Me tocó gestionar nada más ni nada menos que San Andrés, en un momento además de tremendísimo cambio, en parte por eso les interesó el perfil, porque San Andrés estaba teniendo que, en 1 año y medio después de yo ingresé a comienzos del 2018, había que armar toda una mudanza y fusión de 2 sedes en un nuevo campus, y a partir de eso hacer todo un cambio organizacional, definir los roles de liderazgo en cada sector, la nueva visión del colegio, aprovechar todo un proceso de final de obra que tenía un montón de componentes económicos. Bueno, al poco tiempo de entrar, no solamente tuve que hacer las obras, sino que además, bueno, el dólar se disparó, hubo todo lo que pasó, ¿no? en el 2018-19, entonces pasé por 1 año y medio de mudanza, fusiones, dólar que se dispara, todo esto. Cuando anuncio al grupo de directores, los 20 directores, en un offsite que hicimos a comienzos de 2020, les digo, bueno, este es el año de consolidación, me gustaría poder ofrecernos un año de mayor tranquilidad para afianzar los logros conseguidos, porque uno tiene que también ver cuál es el cansancio que tienen los propios equipos en pos del cambio, y dije, bueno, tomemos este año más de asentar y consolidar. A los 2 meses aparece la pandemia del COVID, con todo lo que sabemos que ocurrió con las escuelas y con toda la sociedad y con todo el mundo. Entonces, todo 2020 y ahora todo 2021 en una montaña rusa constante en que no hay arbusto que quede de pie. Entonces, hay un poquito, estoy haciendo resumen, pero hay infinidad de situaciones en que uno ha promovido un cambio y bueno, se topa con las resistencias, las dificultades y las necesidades de pensar de una manera absolutamente creativa de cómo llevarlos adelante. Hago un poquito de pausa acá, les conté un poquito mi trayectoria, animarlos, sé que son, digamos, están en la licenciatura de administración, con lo cual tienen herramientas de gestión
fundamentales que pueden aplicarlo a cualquier tipo de cambio. Eso, de alguna manera, es lo que yo también traía, ¿no? Fui armándome de ese arsenal de distintas metodologías, herramientas, conocimientos, perspectivas. Sabemos hoy en día que lo que se viene cada vez más en el siglo XXI son los equipos multidisciplinarios, los problemas y las complejidades del mundo son así, no son por disciplina, entonces hay que tener una capacidad para ver cualquier desafío, cualquier problemática en una multiplicidad de maneras, y si uno conoce y tiene el beneficio de haber transitado no solamente una disciplina, sino varias, corre con cierta ventaja. Y si uno no la tiene, por lo menos tener la habilidad de armar equipos que sí la traigan en la mirada de los problemas que nunca son unidimensionales. Entonces, eso un poquito, tuve más un énfasis de recorrido para que sepan un poquito más de mí y que entiendan desde dónde les transmito lo que les transmito. Hablé más del cómo que del qué, ¿no? Encantado de contarles un poquito, si tienen ustedes, sé que tienen que hacer trabajos sobre la educación, entonces si tienen preguntas sobre qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en San Andrés, o qué es lo que están haciendo la mayoría de las escuelas en el mundo que quieren ser de vanguardia, cuáles son las áreas de cambio, cuáles son algunos de los desafíos, puedo hablar más de eso, pero hago pausa. Roberto, Manuel o cualquiera de ustedes, si quiere empezar con alguna pregunta, lo paso el micrófono a ustedes. A ver, ustedes, sería bueno que hagan la pregunta que quieran, que ustedes están ahora con los trabajos, así que... Sí. O reacciones, digan, uy, no, qué sé yo, uy, o nada, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué volviste? ¿Qué haces que no te volviste ya? O sea, lo que quieran. Buenas noches, Sebastián. Tengo una consulta. Justo ahora sí. ¿Cómo estás? Nombraste de que, bueno, la necesidad de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Y ustedes, en San Andrés, ¿cómo están encarando esto para formar a los chicos en esto, en que tengan multidisciplinas al salir, o no sé cómo lo están encarando? No sé, no tengo idea, la verdad, como para que nos cuentes un poquito, si podés. Perfecto, muy buena pregunta. ¿De dónde venimos en educación? Venimos de todo, ¿no? En todos los niveles, en realidad, si uno lo piensa. Venimos desde ese modelo en que había que aprender una disciplina, ¿no? Había que especializarse en una disciplina. Y desde esa disciplina, armar una carrera, ¿no? Esto era así en el colegio, porque también era así en la universidad. La Argentina, inclusive, muy enfocada, ¿no? En ingeniería son buenísimos los ingenieros argentinos, súper especializados, porque tienen que estar 6 años estudiando ingeniería, y no lo saquemos de ahí, excelentes en eso, pero costaba esa apertura, esa diversidad. Estados Unidos y Europa fueron mucho antes a entender que había que dar como un plafón más general de los primeros 2 años, porque además muchos estudiantes a los 18 años no tienen tanta claridad de exactamente qué disciplina, y después uno se especializa, vuelve al mundo del trabajo, vuelve a la universidad, y es un ida y vuelta un poquito más integral y complementario, iterativo. Entonces, Interrumpo, si la universidad... perdón. Te comento, como para que por ahí a lo mejor no sabes mucho nuestro curso, Roberto nos incita todo el tiempo a romper las paredes de las materias. Venimos hablando esto de integrar las materias, como que no veamos solo matemática, porque no, nadie, o sea, que la vida no es la matemática, sino como que tenemos esto, como que ya tenemos venimos acá en el curso viendo esto, ¿no? De romper las materias, de romper las paredes. O sea, nos invitaron a hacer un proyecto disruptivo, y bueno, en ese proceso estamos, te cuento, como para que sepas que ya como que hicimos todo un raconto de que venimos justamente de esto, de lo que vos nos estás comentando, digo, como para... Buenísimo. Un poco hago esta narrativa para posicionarnos dónde estaba la educación 20, 30 años atrás y qué es lo que está teniendo que pasar cada vez más. Acá el sentido de urgencia es fundamental. Lo que tiene que pasar cada vez más es esta habilidad. Primero, las carreras van a ser mucho más largas, ¿no? Porque la expectativa de vida es más larga y la capacidad, vamos a estar viviendo más y vamos a estar saludables más años, ¿no? Antes
no solamente vivimos más, sino que vamos a estar saludables y productivos más años, y además porque hay una crisis global de las pensiones, entonces podemos jubilarnos más tarde, cada vez más tarde, en fin, una cantidad. Entonces, esta necesidad de poder trabajar hasta más tarde implica que vas a tener que reinventarte más veces. En este reinventarte más veces, un segundito que apago acá una alarma, tenés que poder dialogar más entre disciplinas. Entonces, esto es lo que pasa al final del camino en el mundo del trabajo cada vez más. ¿Sí? Cada vez más hay filósofos que son asesores en bancos, ¿no? Entonces, esto era impensable por ahí décadas atrás, ¿no? Entonces, esta complementariedad en el mundo del trabajo ya es en el mundo avanzado, cada vez lo va a ser más en Argentina. Y entonces hacemos reingeniería para atrás y decimos, ¿qué tiene que estar pasando en la escuela? La escuela debería estar preparándonos para eso también, a pesar de que después te recomiende que estudies una carrera específica en la universidad. Y esto está tomando tiempo. Todavía estamos muy basados en disciplinas, entonces una escuela que quiere ser disruptiva tiene un desafío. Algunos ministerios, inclusive los de Argentina, están empezando ya a hablar de habilidades y competencias siglo XXI. Y un poco esto, a tu pregunta específica que está haciendo San Andrés, se está montando a ese proceso de transformación que de vuelta ocurre en todas las escuelas de vanguardia en el mundo, de una manera o de otra. Entonces, si vos querés saber si una escuela es de vanguardia en Argentina, preguntales, ¿están haciendo una transformación a ser una escuela basada en competencias? Si ves que tardan 7 minutos o balbucean un poco, sabé que no, porque es muy fácil decirlo y mucho más difícil hacerlo, ¿sí? Porque no vayas al sitio web, eso es lo que te quiero decir. O sea, tenés que hacer la pregunta, explícame cómo están usando las competencias en la manera de enseñar, en la manera de evaluar, en la manera de capacitar. Entonces, sí, para terminar un poquito esta idea, entonces, ¿qué está haciendo el San Andrés específicamente? Hemos elegido, y esto es un proceso que venía ocurriendo antes que yo llegara, desde que yo llegué, le estamos dando foco a sistematizarlo. O sea, se hablaba de las habilidades y competencias, vos mirabas el informe de avance de un alumno y tenía actitud, ¿no?, hacia el aprendizaje, pero no tenía habilidades y competencias siglo XXI. Y después tenía todas las disciplinas. Entonces, la transformación, ¿qué es? Que hemos elegido cuál es el marco de competencias, tenés que elegir alguno o definirlas vos. Nosotros elegimos un modelo que es muy conocido, que es de Michael Fullan, que es uno de los grandes pensadores en la educación de hoy, y dijimos, vamos a tomar esto porque si bien por ahí tenemos algunas críticas para hacer, es un buen formato que nos permite dialogar con otras escuelas en el mundo que estén usando el mismo modelo y con Fullan mismo y su equipo, ¿no? Porque esto no es un modelo que uno adopta, sino que hay que seguir repensándolo y está bueno que alguien esté investigando y poder comparar e intercambiar experiencias con escuelas que usan el mismo. Y a partir de esas 6 competencias que definimos, hay que definir un sistema de rúbricas, ¿no? ¿Qué quiere decir estado bajo, medio, elevado, alto de cada una de ellas? Luego hay que, en el proceso de esto, no lo podés hacer en un cuarto oscuro, tenés que hacerlo con los directivos, con los docentes, con los padres, con los exalumnos y hasta con los alumnos, porque es interesante preguntarle a un chico de 10 años ¿qué quiere decir para vos colaboración? ¿No? Preguntarle a un exalumno, si pudieras volver al colegio, ¿qué te hubiera gustado que el colegio te enseñe? Pues todos estos diálogos son los que están pasando, te diría, los últimos 2 años, porque los primeros 2 años o año y medio de mi gestión fueron mudanzas, transformaciones, fusiones, organización. Entonces, todo eso está pasando ahora, y estamos en plena pandemia definiendo las rúbricas, definiendo cómo vamos a cambiar el boletín, algo tan específico como cómo tenemos que capacitar, cómo insertamos en un calendario semanal proyectos interdisciplinarios, porque te queda poco espacio. Si sos una buena escuela, vos tenés cada departamento, matemáticas, ciencias naturales, cada uno está muy orgulloso de lo que hace y te cuesta mucho, ¿no?, abrirte espacio en ese colectivo lleno y decir, acá necesitamos poner 4 horas semanales de proyecto interdisciplinario.
que fue una iniciativa que lanzamos hace 1 año y medio en secundaria, y ahora estamos contagiando a los últimos años de primaria, que haya espacio semanal, y después la intervención edilicia, espacio en lo edilicio para que se crucen disciplinas. Entonces, en el nuevo edificio, en el nuevo campus, no solamente achicamos un poquito el tamaño de las aulas, sino que armamos un espacio común, rompiendo la estructura de pupitres y bancos, para que se den muchas más interacciones en pequeños grupos, en grandes grupos, alumnos solos, autónomos, docentes que se cambian, que se conectan, que colaboran, en pos de desafíos auténticos, reales, cercanos a nuestra realidad. El proyecto que vos tenés que promover en San Andrés, que tiene un campus en San Fernando, cerca por ahí del río La Matanza, y decís, bueno, ¿por qué está contaminado? No es el mismo proyecto que vas a proponer a una escuela en Capital o en Jujuy, que tiene un contexto de desafío geográfico, histórico, social, económico diferente. El desafío del docente tiene esas 2 grandes áreas. Primero, las competencias, si estamos hablando de colaboración, comunicación, carácter, pensamiento crítico, creatividad, ¿no? Son todas habilidades y competencias que no terminan de ser desarrolladas a los 18 años, ¿no? Entonces, el concepto de competencias te implica necesariamente que vayas al concepto de aprendizaje continuo para el resto de la vida, lifelong learning, que nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, ese aprendizaje continuo, ¿qué implica? Que vos tenés que transformar tu comunidad educativa en una comunidad de aprendizaje continuo. Entonces, ya fíjate que estás cambiando el concepto, estás rompiendo algo más allá de lo edilicio, que es, pensémonos todos, y acá son los alumnos, pero también son los docentes, que se piensen ellos como aprendices, rompe lo que ya viene rompiéndose, del docente como el dueño del saber y un montón de cosas, pero acá vamos más allá. No solamente no sos dueño del saber porque podés googlear algo en 2 minutos, sino porque, mirá qué lindo, vos podés seguir aprendiendo. ¿Qué? Y las habilidades y competencias es lo fundamental que enseñes a tus alumnos. Solo lo vas a poder enseñar si vos vas a ser un buen mentor porque lo estás aprendiendo vos. Y esto también convoca a que los padres lo entiendan para que lo apoyen, si no te lo resisten, porque ellos quieren, no, dame el examen internacional con la nota, pues yo te pago la cuota alta para... Y te ayuda que el exalumno también lo entienda y quiera volver al colegio a seguir aprendiendo esas habilidades y competencias. Entonces, en complemento con lo que pasa de 8 a 5 de la tarde, estamos lanzando todo un centro de lifelong learning después de las 5 de la tarde, que además, ahí vemos cómo todo se combina, te permite aprovechar infraestructura ociosa y generar un modelo económico que eventualmente también te da réditos, podés bajar una cuota o ser más diverso, porque podés tener resto económico para dar más becas. Entonces, todo eso es lo que un poco estamos armando, y en lo concreto es convencer al docente que se anime a ir a la capacitación, que se anime a armar un proyecto colaborador en colaboración con otra área, y que sea lo suficientemente interesante para que el alumno quede fascinado y siga aprendiendo en pos de eso y entendiendo cómo se combina el proyecto interdisciplinario con el aprendizaje de competencias y habilidades. Muchas gracias, excelente. A ver, ¿alguno que le pueda hacer alguna otra pregunta? Hola y gracias por estar. Por favor. Quería saber cómo llevan a cabo esas capacitaciones y cómo se amoldan los docentes de pasar de tener un pensamiento capaz más tradicional a decir, bueno, acepto esto y cómo lo llevan a cabo, en qué tiempo. Muy buena pregunta. Y es el gran desafío. Si esto no es apropiado por los docentes, el cambio no ocurre, te lo resisten y te lo resisten muy bien. Entonces, esto tiene que ser con los docentes, desde los docentes. Entonces, hay una combinación de cosas. Primero es que el grupo de dirección lo entienda y lo adopte ellos, ¿no? Entonces, yo parte de lo que hice al ingresar fue rediseñar el equipo de liderazgo, ¿no? Y definir roles, elegí a algunas personas, promoví a otras, reemplacé a otras, que es lo fundamental al comienzo de cualquier proceso de cambio, y definí algunas áreas que no estaban. Por ejemplo, contraté a una persona en innovación y tecnología, porque esa área estaba dejada de lado, se hacía ad hoc. También contraté a alguien en las artes para que tenga una visión transversal
de trayectoria desde jardín hasta año 12, y antes eran todos pequeños ranchos digamos, docentes de arte por sector. Entonces, empezar a dar una consistencia y trabajar con los directivos para que ellos impulsen el proceso de cambio con los docentes. Mientras tanto, algunos docentes, que siempre les interesa las conferencias afuera y demás, cambiamos conferencias por visita a escuelas en Barcelona. Hay una monja que se ha hecho muy famosa, se llama Montserrat del Pozo, que tiene un programa de escuelas que es muy conocido y que ha avanzado mucho en esto de la escuela basada en competencias. Entonces, muchos docentes y directores, y yo también fui, visitando estas escuelas y trayendo esa experiencia y compartiéndola con orgullo al resto, ¿no? Y luego directamente insertando proyectos que vayan entusiasmando. Entonces, por ejemplo, aprovechando esto y la pregunta anterior, sustentabilidad es un tema que a mí me parecía prioritario, que no estaba tan priorizado en años anteriores, y que me parecía que podía ser una manera de lograr lo interdisciplinario, porque la sustentabilidad tiene que ver con todas las miradas, digamos, y al mismo tiempo que se empiecen a enganchar docentes para ser parte de una iniciativa que sea transversal a todo el colegio, y que al mismo tiempo aceptaran entonces capacitación de esto y capacitación de aquello, todas estas cuestiones nuevas. Entonces, en realidad estamos todavía en ese proceso, empoderar para que haya pequeños grupos de docentes que trabajen en áreas específicas. Entonces, trabajar con las áreas de mentoreo, de primaria, por ejemplo, para que trabajen en las rúbricas y que piensen cómo se aplican las 6 competencias de Fulham a primaria, armar, digamos, sesiones de interacción con los de secundaria para que cada vez entiendan más lo que pasaba. No es una escuela grande, entonces que pueda haber cada vez mayor interacción y que esto vaya generando un dinamismo que motive y que cada vez logre más aliados, digamos. Pero es un desafío en el que seguimos estando. También hicimos talleres con padres, talleres con exalumnos. También tuve, y sigo teniendo, como en todas estas áreas de mejora, un desafío para lograr que el cuerpo de gobierno, el board del colegio, también entienda y apoye, ¿no? Porque hay una preocupación. Bueno, Sebastián, todo bien lo de las competencias, pero por favor que los alumnos sigan rindiendo bien en los exámenes internacionales, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que ir manejando con mucho cuidado para que no se te abroquelen, digamos, pilares de resistencia que después cueste diluir. Gracias. A ver, ¿alguien más? Yo tengo una también, Sebastián. Dale, Manuel. Se habla mucho de la confianza en los docentes para que puedan romper con la currícula, para que tengan libertad en el aula, libertad de cómo evaluar a los alumnos, ¿no? ¿Qué tanta confianza se le puede dar, qué tanta libertad se le puede dar a los docentes para que lleven un año lectivo a su parecer, digamos? Mira, yo creo que más que hablar de libertad, a mí me gusta pensarlo en términos de una palabra que usé hace un ratito, que es empoderar. Hay que empoderar al docente, pero darle un norte. Y ahí es donde tener un esquema definido ayuda mucho. Si vos al docente le decís, bueno, lográ ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad argentina, y lo dejás en total libertad, se desorienta, ¿no? Es como que vas a tener un grupo de docentes yendo para un lado, para otro, y al final de cuentas vas a tener algo muy desordenado. Y que no tenga consistencia año tras año, ¿no? En el recorrido de aprendizaje de un alumno. Entonces, el marco de competencias nos da ese anclaje. Bueno, estas son las 6 competencias. Definamos cuáles son las subcategorías, y ahí está donde empezás a empoderar al docente. Definamos qué quiere decir resiliencia en secundaria versus primaria versus nivel inicial, ¿no? Y cuáles son los observables y qué tipo de secuencia didáctica podríamos planificar. Y entonces ahí, cuando los empezás a entusiasmar, pero empoderados, dándoles espacio, pero con un norte armado, empezás a hablar de otros aspectos donde se podría hablar de libertad, que es, bueno, la currícula, cuáles son los contenidos esenciales. Vamos a priorizar para poder generar espacios curriculares para que puedan entrar los proyectos interdisciplinarios, porque hay si no estamos en la suma cero, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a
a que esta tarea ocurra? Bueno, dándole espacio ahí al docente, pero tenés el anclaje de lo que te pide el ministerio, las competencias que tenés que lograr evaluar al final del curso, ¿no? Y lo esencial que lo haces en diálogo y en orientación con los directores que quieren asegurarse que el director de más arriba no le diga, bueno, pero me entregaste alumnos en año 7, comienzo de secundaria, que no tenían ningún conocimiento de matemática. Entonces, esto lo empezás a interconectar, entonces el sistema solo genera no esas limitaciones a la libertad, sino esos encuadres dentro de los cuales los docentes por área y por nivel puedan sentirse empoderados y entusiasmados para llevar ellos este proceso. Perfecto, clarísimo. A ver, ¿quién más quiere preguntar algo? Hola Sebastián, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta que es, ¿qué habilidades crees que son las que desarrollaste o seguís desarrollando para liderar estos tipos de cambio que nombraste con las funciones, la pandemia o esto del nuevo modelo de enseñanza que plantean? Mucha meditación. Mucha meditación y toda la que hago no es suficiente. El desafío más difícil, si te tengo que decir uno, es perder el propio eje. Y hay 28.000 tentaciones de hacerlo, porque es muy difícil en tiempos de tanta complejidad y desafío en el contexto, lidiar con las frustraciones de todos, ¿no? El riesgo, el peligro, el temor por la pandemia, los sectores que literalmente tienen menos docentes porque o se han contagiado o no quieren o no pueden, los padres que tienen que acompañar a sus hijos en jardín, a que estén delante de un Zoom, que es inviable, frustraciones por todos lados. Entonces, mucha planificación, pero mucho trabajo interior para poder estar sereno, dar tranquilidad, contención, norte, y que tus directores entonces puedan hacer lo mismo hacia los docentes y los docentes hacia los padres, ¿no? Porque uno solo no puede, pues cuando estás hablando de una escuela tan grande, y si es un ministerio lo mismo, o sea, tenés que poder escalar desde arriba para que todos repliquen un poquito eso. Te diría que el trabajo propio, personal, es el más fundamental. Sí, total, gracias. A ver, ¿quién más? Te puedo hacer una pregunta, por ahí es un poco larga y requiere mucho más tiempo del que podemos tener, pero entiendo que el San Andrés es un colegio privado. ¿Cómo llevarías esto a lo que es lo público? En nuestro caso, por ejemplo... Hablás un poquito más fuerte, que ahí no te escuché. Sí, que en nuestro caso, por ejemplo, el trabajo es acerca de una escuela rural que está en Entre Ríos, Sí. es de propiedad estatal, o sea, no tiene una financiación propia. ¿Cómo llevarías estos cambios a lo que es una escuela rural o una escuela pública que no tiene por ahí los mismos recursos ni hay capacidades para, por ejemplo, cambiar la infraestructura o capacitar tanto a los maestros? Mirá, muy buena pregunta. Lo que estamos haciendo en San Andrés en realidad aplica a cualquier tipo de escuela. Te doy un ejemplo. Algo de lo que no hablé es, digamos, nos estamos enfocando en armar alianzas muy fuertes, algunas en las que claramente nosotros ganamos algo y en otras en las que lo hacemos porque realmente creemos que es bueno armar alianzas. San Fernando es un ejemplo de esto. Nosotros somos parte de una red de 150 organizaciones en San Fernando porque creemos que un San Fernando, que es donde está nuestro nuevo campus, un San Fernando más colaborativo, es bueno para todos. Y no hay un rédito necesariamente directo hoy para el San Andrés, pero estamos liderando eso y es sumamente fructífero y tiene aspectos de motivación hacia la gente que participa enorme. Entonces, ya estamos ganando al participar, aunque no necesariamente saquemos algo de contenido en alguno de los intercambios, pero muy valioso. Otro de las colaboraciones es con la Universidad de San Andrés, porque la Escuela de Educación está trabajando mucho con nosotros, hemos montado un centro de investigación y tenemos de ahí una fuente valiosísima de capacitación a los docentes y de darle a los docentes una plataforma donde ellos puedan presentar
sus propias investigaciones en el aula, sus papers, sus trabajos escritos y demás. Pero una escuela rural puede hacer, digamos, este tipo de esfuerzos en lo que tenga que ver con ese contexto. Puede haber una universidad que esté interesada en acompañar, puede haber un sector hasta empresarial que esté interesado en que esa escuela pueda progresar, puede haber otras ONGs que estén trabajando. Entonces, armar esas alianzas, esas redes, es fundamental. Después, la visión de cambio también es fundamental que esté aplicada al contexto de cada uno. El trabajo en competencias, por suerte, el gobierno nacional viene trabajando desde hace unos años en un esquema de competencias que ellos promueven en cada uno de los niveles. Entonces, se puede anclar, si es una escuela pública, más en lo que ofrece el gobierno, y luego tratar de armar alianzas para profundizar en ciertas investigaciones, colaboraciones con escuelas, para un poco complementar los esfuerzos. Y después todo lo que yo te decía, o lo que les transmitía acerca de cómo entusiasmar a los cuerpos directivos, a los docentes, cómo involucrar a los padres para que sean aliados. Por ejemplo, nosotros tuvimos que tener una innovación bastante disruptiva en cómo evaluamos el progreso de un alumno de nivel inicial. O sea, los chicos de 2, 3, 4, 5 años, después de 3, 4 meses por Zoom, era inviable que nosotros dijéramos cuál era el estado de avance cuando los observables tenían mucho más que ver con lo que podían aportarnos los padres. Entonces instituimos una manera de evaluar el estado de avance que lo llamamos evaluación colegiada. Y esta evaluación colegiada en Kinder nos permitió acercarnos un montón a las familias. Lanzamos una encuesta también para que las familias nos puedan decir cómo estaban. Lanzamos una campaña de comunicación que diga lo que importa, siempre importó, pero cada vez más, y sobre todo en momentos de pandemia, importan el equilibrio entre las 4 dimensiones, como para que San Andrés estaba diciendo, no es solo lo académico, sino que vamos a enfocarnos en lo físico, en lo artístico y en lo emocional, social, espiritual, además de lo académico. Entonces, esto empezó a permear en docentes, en directivos y en las familias. Y eso es una visión que puede ser articulada desde una dirección de escuela rural que tenga esa visión. Vos me decís, bueno, pero tal vez el nivel, no sé, la capacitación, la trayectoria, pero esto se puede lograr en colaboración con otras escuelas que puedan ayudar en establecer esa visión. El último comentario a esa pregunta es, cuando yo estaba en Abu Dhabi, tuve varias situaciones de que teníamos que ir con un grupo digamos, con un equipo para lograr intervenciones de mejora en escuelas rurales. Te estoy hablando rurales en el medio del desierto con beduinos, ¿no? Y ahí en cada lugar es cómo puedo lograr un apoyo de la comunidad local, que se piense como comunidad y juntos diseñar las intervenciones. Entonces yo me tomé el trabajo de sentarme en los majlis, estas reuniones que tienen las casas de la mayoría de Uy, no me digas que lo perdimos. Parece que se perdió. No sabía si era yo o era. Pero no. Sí, parece que sí, a mí me pasó lo mismo cuando nos juntamos antes y se reconectó igual, pero bueno. A ver si se puede A mí me pasó en reconectar. el transcurso de la clase que se me desconectó y se me conectó solo otra vez, pero a lo mejor esperamos un cachito. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Me parece que sirve mucho para Súper. anclar lo que venimos viendo desde lo teórico en una escuela que lo está pudiendo llevar a la práctica. Y creo que eso es, la verdad que Manuel, muchas gracias por el aporte, porque es súper interesante ver cómo sucede, ver cómo una persona que les está contando, ok, yo llevé esto a la práctica y lo fuimos llevando de esta forma. Creo que eso tiene mucho valor, poder verlo desde la experiencia. Sí, tiene mucha coherencia con todo lo que estamos viendo, así que Exacto. Mira, a mí me llama la atención que el vocabulario es el mismo también por ahí. Lo mismo que venimos escuchando desde
claramente a largo plazo, si lo hemos hecho con alguna cátedra de Serra también. Suena lo mismo. Sí, es el mismo tema, ahí está entrando. ¿Me escuchan nuevamente? Se me había caído la conexión. Ahora sí, Ahora perfecto. sí, sí. Muchas gracias. Se congeló de vuelta, me parece. Sí, parece que quedó. Estaran juntas y que eso involucrara a docentes, alumnos, directivos, y a partir de ahí logramos un entendimiento mucho mayor y una colaboración mucho mayor entre los distintos actores claves que hasta ese momento no paraban de pelearse. Entonces, hay que pensar creativamente, entendiendo las dinámicas de cada organización y cada contexto para encontrar por dónde liderar un proceso de cambio. Bueno, Pero vamos. Sí. ¿Querías comentar algo? No se escucha ahora. Se te corta un poquito, Sebastián, creo que es la conexión. Sí, Quedó. no se escucha ahora. Sí, creo que se conectó con el celu, ¿no? Sí. Sí. Sebastián. Bueno, me parece que no vamos a poder ni siquiera agradecerle internet. Sí, mala suerte. No vamos a poder despedirnos. Bueno. Yo después le escribo un mensaje, ¿no? De parte de todos. Bueno, sí. Bueno. Bueno, sí, agradecerles. Decirles que fue un gusto y que agregó mucho a lo que venimos hablando porque está súper alineado. Así que Claro. muy, muy bueno. Perfecto. Les dejo el contacto también por si acaso. Acá estoy nuevamente, pero no sé si se me va a volver a caer por mala conexión. Igual creo que ya tenemos que redondear. Sí. Me pasé de largo unos minutos. Así que nada, agradecerle a Manuel la invitación, Roberto, el espacio que me diste en tu clase. Otro día me encantaría escuchar sobre vos y por ahí nos juntamos a tomar un café en algún momento. Lo poco que vi ahí en tu perfil fue fascinante y me encantaría un diálogo en algún momento si lo podemos organizar. Dale, buenísimo, te agradecemos muchísimo. En la misma línea que nosotros estamos siguiendo y que están siguiendo los alumnos, justamente cuando se te cortó hablábamos de eso, así que creo que muy contentos todos y muchísimas gracias. Buenísimo el aporte, así que muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto, así nos Bárbaro. encontramos. Bueno, un gusto conocerlos a todos y gracias por la invitación. Un abrazo grande. Gracias, Muchas abrazo. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Chao, gracias. Nos vemos la semana que viene. Cualquier duda me consultan Genial. por mail lo que necesiten, que estoy para ayudarlos en lo que necesiten en la presentación. Profe, ¿y el orden de los otros grupos, las fechas? Las vamos a mandar próximamente. En estos días terminamos de acomodarlo y les mandamos cómo siguen los otros grupos. Dale, gracias. Tenía una pregunta. ¿El resto de los grupos tenemos que entregar lo que es escrito también el lunes o martes? Y yo creo que sí, habría que Tienen- entregar. Sí, tienen el mismo plazo. Así entregan todos ya de una y es como justo, ¿no? Para todas y todos que Sí. entren al mismo tiempo.
Perfecto, Se van gracias. a hacer posiciones 8, 15, 22 y 28, ¿no? De junio, o sea, los martes que siguen. Exacto. Sí. 8 es la primera, 15, 22, 29 y el 6 de julio es la entrega de notas y el No, lo vamos acto a de... hacer antes. Bueno, no sé. Yo el 6 de junio no voy a estar. Yo estoy viajando a de Europa julio. el 4 y creo que el 6 tengo una charla en Madrid, me parece. Así que me parece que no Ok. voy a estar. Así que si lo podemos cerrar antes, sería mucho mejor. Bueno, lo reacomodamos. Después nos quedamos y lo Sí. reacomodamos para poder darles... Nos vamos todos a Madrid a la charla, no hay problema. Sí, sí. No tengo drama. Ojo que si alguien se dio la Sputnik no va a poder. No, yo tengo la Pfizer que me di en Estados Unidos las 2 dosis, así que Ah, genial. Vamos, no. Dani, perdón, no sé si se fue. Las notas entonces las van a dar al final. O sea, no vamos a tener nota en el día de la exposición y... No, Ok, vamos a darlas todas juntas, vamos a ver todo para en el momento que final, por eso queríamos ver, pero ya en la última seguramente van a ser 2 exposiciones el último día y nos queda tiempo para evaluar todo y dar las notas al final. perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, adiós. Éxitos. Nos Gracias. vemos. Bueno, Gracias. Gracias. nos mantenemos en contacto, nos vemos, buena semana. Gracias. Gracias igualmente. Chao. Chao. Si querés dejar de grabar, Roberto, que seguís grabando.